En realidad, Lucía, mañana no vas a venir. Beatriz lo dijo con tanta naturalidad que por un segundo pensé que la había entendido mal. Era viernes por la mañana. El día antes de la boda de mi cuñada Paula. Y los cuatro estábamos de pie en mi cocina. Yo llevaba el maletín del portátil al hombro. Mi café se había quedado frío 20 minutos antes, y Diego estaba rebuscando en un cajón las llaves del coche. Miré a Beatriz. ¿Venir a dónde? ¿A la boda? Diego dejó de buscar. Paula se quedó mirando a su madre. ¿Mamá? Beatriz dejó su taza de café sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Bueno, alguien tenía que decirlo. Esa era la defensa favorita de Beatriz. Podía decir algo cruel, y luego actuar como si la sinceridad simplemente hubiera entrado por la puerta y le hubiera pedido prestada la boca. Dejé mi bolso en el suelo. ¿Por qué exactamente no voy a ir a la boda de Paula? Beatriz se alisó el puño de la blusa. Va a haber gente del trabajo de Diego, amigos de la familia, personas a las que no vemos desde hace años. Paula se merece un día en el que no tengamos que dar explicaciones. ¿Explicar el qué, Lucía?, dijo Diego en voz baja. Lo miré. No, en realidad. Me gustaría escuchar esto. Beatriz suspiró. Sabes perfectamente a qué me refiero. No lo sé. Ahora parecía irritada, lo cual era casi gracioso. Al parecer, obligarla a decir la parte fea en voz alta era de mala educación. Paula lo intentó de nuevo. Mamá. ¿Podemos irnos ya, por favor? Beatriz la ignoró. Nunca has encajado exactamente en esta familia, Lucía. Todos hemos hecho un esfuerzo para no darle importancia. Casi admiré la frase. Beatriz podía insultarte y, de alguna manera, pasarte la factura por las molestias. ¿De qué parte de mí estamos hablando? ¿De mis orígenes? ¿De tu trabajo? De todo un poco. ¿Mi trabajo? Y ahí estaba. Beatriz me dedicó esa fina sonrisa que había visto al otro lado de la mesa en las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad durante 8 años. Conoce tu lugar, camarera. No vengas a la boda. Nadie habló. A mí no me avergonzaba haber sido camarera. Había pasado suficientes años haciéndolo como para poder llevar todavía 3 platos en un brazo sin pensarlo. Ese trabajo había pagado mi alquiler en Madrid cuando tenía 24 años. Había ayudado a mi madre cuando me necesitó. Me había enseñado más sobre las personas que cualquier seminario de gestión de empresas. Lo que me molestaba era que Beatriz esperara que me avergonzara de ello. Pero no la miré a ella. Miré a mi marido. ¿Estás de acuerdo con ella? Diego se frotó la frente. Por supuesto que no. Entonces díselo. Lucía. Por favor. Díselo. Él miró a su madre, luego a Paula. Ya tenemos bastantes cosas hoy. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Ahí estaba. Ningún mamá. Pídele perdón a mi mujer. Ningún Lucía viene conmigo. Solo la habitual petición de que yo misma me volviera más fácil de tratar porque Beatriz nunca lo haría. Solté una pequeña carcajada. Solté. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué te hace gracia? La miré. ¿Estás segura de lo de mañana? ¿Estás segura de que no me quieres allí? Beatriz no dudó. Completamente segura. Asentí. Vale. Diego me conocía lo suficiente como para parecer preocupado. Lucía. Dije que vale. Cogí mi café, lo tiré por el fregadero y subí las escaleras. Llevaba años trabajando para el grupo gastronómico Azahar. Beatriz sabía eso. Aunque solía referirse a ello como el asuntillo de los restaurantes de Lucía, sabía que había empezado como camarera. Sabía que había pasado a la dirección. En algún momento del camino, al parecer, había dejado de escuchar. Azahar gestionaba 5 restaurantes y 2 fincas para eventos en la Comunidad de Madrid, incluyendo la finca Los Olivos, donde Paula se iba a casar. Yo era propietaria de una parte de Azahar. Y lo que era más importante aquella mañana, era una de sus socias directoras. Abrí mi portátil. La cuenta de la boda de Paula ya estaba en mi pantalla porque se suponía que iba a pasar la mayor parte del viernes en Los Olivos encargándome de los últimos detalles. La miré durante más tiempo del que me gustaría admitir. Había una versión mezquina de mí que quería cancelar cada favor que había organizado y dejar que Beatriz se las apañara. No lo hice. Era la boda de Paula, no la de Beatriz. El contrato se quedó exactamente como estaba. Lo que sí eliminé fue a mí misma. Escribí un correo electrónico a Valentina Silva, mi socia, con copia a nuestro director financiero y al gestor de eventos de Los Olivos. Con efecto inmediato. Me retiraba de la organización de la boda de los García, debido a un conflicto personal que involucraba a la familia del cliente.
Luego retiré mi aval personal sobre el saldo pendiente. 17.500 euros. Eliminé el personal extra de cortesía que había autorizado y varias mejoras que eran discrecionales en lugar de contractuales, y transferí toda la cuenta a Valentina. Mi dedo se quedó sobre el ratón. Durante unos 30 segundos. Estuve a punto de cerrar el portátil porque Diego subiría las escaleras. Me diría que su madre estaba estresada, que Paula se iba a casar, que no era el momento. Y de alguna manera, a la hora de comer, yo estaría pidiendo perdón por hacer que todos se sintieran incómodos. Sonó mi teléfono. Valentina, ese correo significa lo que creo que significa. Sí. Te lo cuento luego. Una pausa. ¿Estás segura de que quieres que te quite completamente de la cuenta? Me reí una vez. Eres la segunda persona que me pregunta eso esta mañana. Lo digo en serio. Lucía. Yo también. Si te lo transfiero, sabes que no te lo voy a devolver porque alguien te llame llorando. Exactamente por eso había elegido a Valentina. Quita mi nombre de ahí. De acuerdo. Cerré el portátil. Luego empaqueté ropa suficiente para unos días. Cuando bajé, la casa estaba vacía. Al parecer, Diego se había ido con Beatriz y Paula. Puse mi invitación de boda sobre la encimera de la cocina. Después de un momento, saqué la llave de mi casa del llavero y la dejé junto a la invitación. No iba a pedir el divorcio. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía dormir en esa casa esa noche y fingir que todo era normal. Aguanté unos 10 minutos antes de que Diego llamara. Dejé que sonara. Luego otra vez. A la sexta llamada, estaba detenida en un semáforo en rojo en la A42 viendo su nombre parpadear en el salpicadero. Respondí. ¿Qué, Lucía? ¿Qué has hecho? Esa fue su primera frase. No un... Lo siento. No, mi madre no tenía derecho. ¿Qué has hecho? ¿Hacer? He salido a dar una vuelta. ¿Sabes a lo que me refiero? Acaban de llamar a mi madre de la finca Los Olivos. Dicen que hay que pagar 17.500 euros antes del mediodía. Así es. Vuelve a ponerlo como estaba. No. Lucía. Por favor. Restaura lo que hayas cambiado y lidiaremos con mi madre después de la boda. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Me he apartado de la cuenta. Hubo silencio. Entonces llama a quien la tenga. A Valentina. Bien. Llama a Valentina. No. Su voz bajó de tono. Lucía, por favor. El semáforo se puso en verde. Arranqué. Querías que no montara una escena hoy. Recuerda que esto no tiene gracia. Lo sé. Terminé la llamada. Más tarde, Diego me dijo que él y Beatriz condujeron directamente de vuelta a la casa. Para cuando llegaron, yo ya estaba cruzando hacia la provincia de Toledo. Lo único que encontraron en la cocina fue mi invitación y la llave al lado. Pensaron que habían llegado demasiado tarde para evitar que arruinara una boda. Lo habían entendido al revés. La boda seguía allí. Simplemente yo ya no era la mujer que estaba detrás asegurándose en silencio de que todo fuera más fácil. Y por primera vez en 8 años, iban a descubrir cuánto trabajo había costado eso. Acabé en un apartahotel en Illescas, a unos 15 minutos de Los Olivos. No era nada glamuroso. La moqueta del pasillo tenía un patrón diseñado para ocultar todas las manchas posibles, y la pequeña cocina venía con 2 tenedores, una cuchara y una sartén del tamaño aproximado de un posavasos. Lo cual estaba bien. No estaba allí para celebrar nada. Una vez dentro, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la tarjeta de la habitación en mi mano. Fue entonces cuando se me pasó la adrenalina. Salir de casa. Me había parecido una decisión firme. Estar sentada sola en una habitación de hotel a los 47 años, con 3 blusas colgadas en el armario y mi matrimonio repentinamente reducido a un signo de interrogación, parecía considerablemente menos impresionante. No dejaba de pensar en la llave de mi casa sobre la encimera. ¿Había sido necesario? Probablemente no. ¿Me había parecido necesario en aquel momento? Absolutamente. Mi teléfono vibró. Valentina. Respondí. ¿Estás en un lugar seguro? Preguntó. Estoy en Illescas. ¿En un hotel? Sí. Menos mal. Porque si me dices que estás sentada en el coche en un área de servicio, voy a buscarte. Tengo una cama y de todo. Mírate. Me reí a pesar de todo. Valentina me conocía desde que yo tenía 26 años. Cuando las dos hacíamos el turno de cenas en un asador cerca de la A4.
Podía llevar 5 platos a la vez y recordar 12 pedidos de bebidas sin apuntar nada. Yo podía encandilar a un cliente enfadado hasta que acababa pidiéndome perdón por molestarme. Entre las dos, nos creíamos que lo sabíamos todo. No lo sabíamos, por supuesto. Teníamos 26 años. A los 26 crees que el dolor de pies es una desgracia y que los 40 son una condición médica. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Se lo conté. Cuando llegué a las palabras exactas de Beatriz, Valentina se quedó callada. Luego dijo: Bueno, eso es interesante. Eso es todo lo que tienes que decir. Estoy eligiendo un vocabulario apropiado para el horario infantil. Sonreí. Te llamó camarera como si fuera un diagnóstico médico. ¿Eres camarera? Lo fui. No. Sigues arrimando el hombro cada vez que nos falta personal. Eso es diferente. No lo es. Sabía a qué se refería. No había nada de malo en ello. Simplemente Beatriz lo había cargado con todo el desprecio que le cabía en la palabra. Valentina había estado presente durante la mayor parte de mi carrera. Camarera, jefa de sala, subdirectora, directora general. Cuando el fundador de Azahar nos ofreció a ambas la oportunidad de comprar pequeñas participaciones, Valentina rehipotecó su casa. Yo vacié la mayor parte de una cuenta de ahorros que había tardado años en construir. Ninguna de las dos se hizo rica de la noche a la mañana. Principalmente nos convertimos en dueñas de dolores de cabeza adicionales. Con los años, sin embargo, nuestras acciones crecieron. Al igual que la empresa, cuando uno de los socios originales se jubiló hacía 3 años, Valentina y yo pasamos a ser socias directoras. Beatriz sabía que yo trabajaba para Azahar. Sabía que había invertido en ello. Pero como la empresa no se llamaba Empresas Lucía García, y yo no llevaba una tiara a las reuniones trimestrales, nunca parecía interesada en los detalles. Cada vez que mencionaba la apertura de un nuevo restaurante, decía: «Oh, lo tuyo de los restaurantes». Con el tiempo dejé de dar explicaciones. Diego era diferente. O al menos eso me había dicho siempre a mí misma. Sabía que yo era propietaria de una parte de Azahar. Sabía que me había convertido en socia. Pero sentada en aquella habitación de hotel, me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había preguntado qué porcentaje poseía, qué propiedades supervisaba, o siquiera cuál era mi cargo real. Beatriz no había escuchado porque despreciaba mi trabajo. Diego no había escuchado porque daba por sentado que todo iba bien. Una era más cruel. No estaba segura de si lo otro dolía menos. Sobre las 11, Diego volvió a llamar. No contesté. A las 11:17, Valentina me envió un mensaje de texto. «Tu marido está en Finca Los Olivos». La llamé inmediatamente. «¿Qué está haciendo?» «Intentando solucionar las cosas». «¿Cómo no?» Le pidió a Marcos que restaurara los acuerdos originales. Marcos Navarro era el gestor de eventos de Los Olivos. Tenía la paciencia de un profesor de preescolar y la postura de un militar. ¿Qué le ha dicho Marcos? Valentina se rió. «Esto te va a gustar». No me gustó, la verdad. Pero escuché. Al parecer Diego había llegado con Beatriz y había ido directo al despacho de Marcos. Según Valentina, Diego empezó de forma razonable. Obviamente ha habido un malentendido. Marcos le dijo que no lo había. Diego le preguntó si la finca podía simplemente respetar los acuerdos que ya se habían hablado. «Los acuerdos bajo contrato se están respetando», dijo Marcos. «¿Qué pasa con el personal adicional y las mejoras?» «Esas eran discrecionales». Al parecer, Diego intentó el viejo enfoque de los contactos de negocios. «Mi familia tiene una relación con esta finca». Marcos hizo una pausa. «Con todos los respetos, señor García. La relación de su familia con esta finca es Lucía». Eso hizo callar a Diego por un momento. Luego preguntó quién tenía autoridad para restablecer las concesiones. Marcos le dijo que un socio director tendría que aprobarlas. Diego dijo: «Entonces déjeme hablar con uno». Marcos lo miró. Su esposa es una de ellos. Hay momentos en los que deseas desesperadamente haber estado en una habitación que te alegrabas mucho de haber evitado. Ese fue uno de ellos. Beatriz, al parecer, pensó que Marcos lo había entendido mal. «Lucía trabaja para el grupo de restaurantes». «Sí, señora. No es dueña de Los Olivos. Azahar gestiona Los Olivos. La señora García es una de las socias directoras de Azahar». La respuesta de Beatriz al parecer fue: «¿Desde cuándo?» Marcos, que Dios lo bendiga, dijo. No sabría decirle. Me recosté contra el cabecero de la cama. Esperaba sentir satisfacción. Lo que sentí en cambio fue cansancio. Valentina debió de notarlo. «¿Estás bien?» «Sí».
No, no lo estás. No dejo de pensar en Diego. ¿Qué pasa con él? No lo sabía. Valentina se quedó callada. Sabía lo suficiente. Eso puede que sea peor. Poco después de las 12, llamó Paula. Contesté porque a pesar de todo era su boda. Lucía. Hola. ¿Podemos hablar? Claro. Dudó. Sé que mamá se portó fatal esta mañana. Esperé. Pero, ¿no podías haber esperado a que pasara la boda? Ahí estaba. No era exactamente una disculpa. Paula, tu madre me dijo que no fuera a tu boda. Y ahora me estás preguntando por qué no seguí haciendo favores para la boda a la que me dijeron que no asistiera. No me refería a eso. Se le parece bastante. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que yo pudiera oír el portazo de un coche en algún lugar de su lado. Finalmente, dijo que debería haber dicho algo. Sí. Sin suavizarlo. Sin rescatarla de la incomodidad. Sí. Deberías haberlo hecho. Lo siento. Creí que lo decía en serio. Solo que yo no estaba preparada para hacerla sentir mejor al respecto. Diego se presentó en mi hotel sobre las 2 de la tarde. Le abrí la puerta pero no le invité a pasar más allá de la mesita junto a la cocina. Parecía agotado. Mi madre se equivocó. ¿Vale? No tenía derecho a decir eso. Vale. Frunció el ceño. ¿Puedes decirme algo más que vale? ¿Qué te gustaría? Me estoy disculpando por mi madre. Sacó una silla. Lucía. Ya sabes cómo se pone con las apariencias. Lo miré. ¿Por qué comprender a tu madre siempre requiere que yo la tolere? No respondió. En cambio, después de un momento dijo, ¿puedes restablecer el aval? Casi me echo a reír. No. La boda de Paula es mañana. Soy consciente. Si ese saldo no se paga, puedes pagarlo tú. Se me quedó mirando. Diego tenía dinero. Manteníamos cuentas de inversión separadas además de nuestras finanzas domésticas conjuntas. 17.500 euros dolerían. Pero no nos pondrían en peligro. Mi madre dijo que ella cubría el resto de los gastos de la boda. Entonces pídeselo a tu madre. No puede mover tanto dinero hoy sin vender algo. Me crucé de brazos. ¿Y Lucía? No. De verdad. Y apartó la mirada. Ahí estaba de nuevo. Beatriz había creado un problema. Y de alguna manera estábamos discutiendo qué debía sacrificar yo para hacerlo desaparecer. ¿Puedes pagarlo tú? Dije. Ese no es el tema. Hoy sí lo es. Se puso de pie. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Nada. Eso obviamente no es verdad. Pensé en ello. Luego dije, bien. Decide por la incomodidad de quien estás dispuesto a pagar. Me miró fijamente durante unos segundos y luego se fue. A las 3:06 de la tarde llegó a mi correo electrónico una copia automática del recibo de la cuenta de los Olivos. Porque yo seguía en la lista de notificaciones de la empresa. Pago recibido. 17.500 euros. Diego lo había pagado. Paula se iba a casar. Me sentí aliviada, de verdad. Pero sentada allí mirando aquel recibo, me di cuenta de algo que me molestaba más de lo que quería. Diego había resuelto el problema en una tarde. Durante 8 años, cada vez que su madre creaba uno para mí, me había pedido a mí que lo absorbiera en su lugar. Al parecer, la diferencia no era que no pudiera lidiar con la incomodidad de Beatriz. Hasta ahora, simplemente nunca había tenido que hacerlo. El sábado por la mañana me desperté a las 6:12 sin alarma. Durante unos 5 segundos no supe dónde estaba. Luego vi la pequeña cafetera del hotel sobre la encimera, y recordé que mi cuñada se casaba en 7 horas. Mi marido probablemente ya estaba esquivando llamadas de su madre, y a mí me habían ordenado específicamente no asistir. Así que preparé un café terrible y me lo bebí de todos modos. Mi teléfono tenía 3 mensajes de Diego. Ninguno era urgente. Uno simplemente decía, la boda sigue adelante. Espero que estés bien. No contesté. No porque estuviera intentando castigarlo. Es que no sabía cómo tener una conversación normal con mi marido, cuando ya no estaba segura de qué significaba normal. Sobre las 9, llamó Valentina. ¿Vas a hacer algo hoy? Estaba pensando en mirar fijamente esta pared hasta la hora de salida. Tentador, pero Hugo ha avisado de que no va a la Ribera. La Ribera era uno de nuestros restaurantes en Aranjuez. ¿Otra vez virus estomacal? Eso es lo que dijo el mes pasado. El mes pasado fue su abuela. Su abuela tenía un virus estomacal. Valentina se rió. ¿Vienes o no? Miré el vestido colgado en la puerta del armario. Era azul marino. Por la rodilla.
Nada llamativo. Lo había comprado específicamente para la boda de Paula. Sí, dije. Iré. A las 11:30. La ribera estaba a rebosar. Había un torneo de fútbol infantil en algún lugar cercano, y al parecer todos los padres del sur de Madrid habían decidido simultáneamente que necesitaban una hamburguesa con queso. Pasé 20 minutos ayudando en el atril de la entrada antes de darme cuenta de que uno de los camareros intentaba atender 8 mesas. Encontré un delantal. Valentina me pilló atándomelo a la cintura. Cuidado, alguien podría confundirte con una camarera. La miré. Aguantó quizá 2 segundos antes de echarse a reír. Yo también lo hice. Tendrían razón, dije. Y eso fue todo. Cogí 3 mesas. Había algo maravillosamente poco complicado en preguntarle a un hombre si quería patatas fritas o ensalada, y que él simplemente eligiera patatas fritas. Nadie necesitaba discutir sobre clases sociales, nadie necesitaba dar explicaciones sobre Beatriz. La mesa 23 necesitaba más hielo. Yo podía solucionar eso. En la finca Los Olivos. Mientras tanto, las cosas se estaban volviendo bastante menos sencillas. Me enteré de la mayor parte de lo que ocurrió más tarde por Valentina, Diego y finalmente, Paula. El primer problema apareció sobre las 4:30, cuando los invitados empezaron a llegar para la ceremonia. Marcos se dio cuenta de que el plano de mesas mostraba a 112 personas. El número real de invitados que cruzaban la puerta se acercaba más a los 126. Beatriz había invitado a 14 personas más después del recuento final. No se lo había dicho a Los Olivos. ¿Por qué iba a hacerlo? Lucía se encargaría. Excepto que Lucía no se estaba encargando de nada. Marcos encontró a Beatriz cerca de la entrada. Señora García, tenemos un problema con el número de invitados. Al parecer, Beatriz lo miró como si le hubiera dicho que Madrid había cambiado de sitio. ¿Qué problema? Tenemos 14 personas por encima del número contratado. Son de la familia. Lo entiendo. Entonces en otra mesa. No tenemos 14 menús emplatados adicionales preparados. Fue entonces cuando Beatriz dijo la frase que me demostró que aún no había aprendido nada. Llame a Lucía. Marcos no lo hizo. La señora García ya no está asociada con esta cuenta. Beatriz insistió en que tenía que haber comida extra. Había comida extra. Por supuesto. Cualquier cocina competente cuenta con un pequeño margen. 14 cenas completas más sillas, mantelería, cubertería y servicio no era un pequeño margen. Tuvieron que avisar a Diego. En lugar de llamarme a mí, le preguntó a Marcos qué se podía hacer. Le reconozco el mérito por eso. No mucho, pero algo. Reorganizaron 2 mesas, trajeron sillas de otro salón de eventos y cambiaron 4 de las comidas añadidas a última hora porque no había suficientes raciones del solomillo de ternera. También hubo un cargo de emergencia por personal. Diego lo pagó también. La ceremonia empezó con 9 minutos de retraso. Nadie murió. Nadie se quedó en el aparcamiento comiendo picos y almendras. Paula se casó con un buen hombre llamado Álvaro delante de todas las personas que quería. Bueno, casi todas. En la ribera, yo llevaba 2 platos de sándwiches de pollo cuando mi teléfono vibró en el delantal. Lo ignoré. 20 minutos después lo miré. Paula me había enviado una fotografía. Álvaro y ella estaban de pie juntos justo después de la ceremonia. Estaba preciosa. La miré más tiempo del que debería. Me alegraba por ella. También estaba enfadada con ella. Al parecer, 2 cosas pueden vivir en la misma habitación sin matarse mutuamente. Escribí. Estás preciosa. Enhorabuena a los 2. Me respondió con un corazón. Eso fue suficiente. Sobre las 6:30 empezó la cena. Diego me dijo más tarde que el momento en que las cosas cambiaron para él no fueron los invitados extra ni el dinero. Fue la tía Teresa. Teresa era la prima mayor de Beatriz, de 76 años, viuda e incapaz de permitir que una pregunta sin respuesta permaneciera viva durante más de 12 segundos. Estaba sentada con Diego cuando miró a su alrededor y preguntó: ¿Dónde está Lucía? Beatriz respondió antes que Diego. Ha tenido un problema de trabajo. Diego miró a su madre. No. Beatriz siguió sonriendo. Diego. Él dijo. Mamá le dijo a Lucía que no viniera. Teresa soltó el tenedor. Beatriz bajó la voz. Este no es ni el momento ni el lugar. Diego miró alrededor de la mesa. Tú lo convertiste en el momento y el lugar ayer. Diego. Le dijiste a mi mujer que no pintaba nada aquí. Eso fue todo lo que dijo. Ningún gran discurso. Ningún anuncio para todo el salón. Pero 6 personas en aquella mesa le oyeron. Y Beatriz,
No pudo reescribir la historia. Para entonces, Paula también había descubierto lo que Diego había pagado y por qué. Ella pensaba que el paquete de la finca simplemente venía con todas las cosas de las que Beatriz había estado presumiendo durante meses. No era así. Parte de ello venía de mí. El personal extra, las horas adicionales, varias concesiones en el paquete. En total, las facilidades que yo había arreglado les habrían ahorrado unos 25.000 euros en comparación con la contratación de los mismos servicios normalmente. No eran 25.000 euros que yo les hubiera regalado. Esa distinción importaba. Eran 25.000 euros que no tenían que gastar porque yo me había pasado meses pidiendo favores, aprobando concesiones y asumiendo personalmente la responsabilidad cuando alguien lo necesitaba. Beatriz, al parecer, había descrito todo esto como que Diego conocía a gente. Técnicamente, Diego sí conocía a alguien. Estaba casado con ella. Mi teléfono sonó alrededor de las 7 de la tarde. Beatriz. Estuve a punto de no contestar. Ganó la curiosidad. Dígame. Lucía. Su voz sonaba controlada. La gente está haciendo preguntas sobre por qué no estás aquí. Esperé. Creo que sería mejor que dejaras claro que elegiste no asistir. Llegué a apartar el teléfono de mi oreja y lo miré. ¿Quieres que mienta? Quiero que dejes de convertir la boda de Paula en un espectáculo familiar. Estoy trabajando. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Miré a mi alrededor. Un chico recogía vasos. Valentina discutía con la impresora en la estación de servicio. Una niña en la mesa 16 de alguna manera se había manchado la frente de ketchup. Beatriz. Ni siquiera estoy en la habitación. Se quedó callada. Luego colgó. Sonreí durante unos 3 segundos. Después de eso, ya no tuvo gracia. Porque en realidad no se trataba de ganar. Paula se había casado sin mí allí. Diego había estado junto a su familia sin su mujer. Y yo estaba sirviendo hamburguesas con un delantal porque de alguna manera era menos agotador que estar rodeada de gente a la que había pasado 8 años intentando complacer. Sobre las 10 de esa noche, llamó Paula. Su voz era más baja esta vez. ¿Puedo decir algo sin que me interrumpas? Puedo intentarlo. Siento no haber respondido, continuó. Cuando mamá dijo eso ayer, debería haberla parado. Sí. No lo hice porque ella estaba ayudando a pagar todo. Y sabía que si me peleaba con ella el día antes de la boda, podría retirar el dinero. Eso era dolorosamente creíble. Estaba asustada, dijo. Lo entiendo. Eso no lo justifica. No, lo sé. Hubo una pausa. Luego Paula dijo, fuiste la única persona en esa cocina ayer que no me pidió que eligiera bando. Eso se me quedó grabado. Vete a disfrutar de tu marido, dije. Ya hablaremos más adelante. El domingo por la mañana volví a Madrid a por más ropa. El coche de Diego estaba en la entrada. Lo encontré sentado a la mesa de la cocina. Mi invitación ya no estaba. La llave sí. La había puesto cerca de mi sitio habitual. Parecía que apenas había dormido. Te fuiste pronto, dije. Sí. ¿Qué tal el resto de la celebración? Bien. Fui hacia las escaleras. Lucía. Me detuve. Mi madre dijo algo anoche después de colgar el teléfono contigo. Me volví. Diego se miró las manos. Y me di cuenta de que no era la primera vez que la oía decir algo parecido. No me moví. ¿A qué te refieres? Hizo una larga inspiración. Por una vez no le ayudé a encontrar las palabras. Diego se quedó callado el tiempo suficiente para que yo finalmente sacara la silla frente a él. Dilo de una vez. Se frotó la cara con ambas manos. Antes de casarnos, mamá quería que firmara un acuerdo prematrimonial. Me quedé mirándolo. ¿De eso se trata todo esto? No. Solo escucha. Me recosté. Diego y yo éramos adultos con patrimonio cuando nos casamos. Yo tenía 39 años. Él 41. Un acuerdo prematrimonial en sí mismo no me habría ofendido. Puede que incluso hubiera estado de acuerdo con uno. ¿Cuál era su preocupación? Me echó una mirada que respondió antes que él. Yo. Pensaba que te casabas conmigo por dinero. ¿Mi dinero? Sí. Casi me echo a reír. Cuando Diego y yo nos conocimos, yo ya había pagado mi piso por completo y tenía una cuenta de ahorros que habría sorprendido bastante a su madre. ¿Qué le dijiste? Le dije que no. Eso me ablandó durante medio segundo. Luego recordé cómo había empezado esta conversación. ¿Qué más? Miró hacia la ventana. Hacía comentarios. Sé que hacía comentarios. No solo cuando tú estabas. Eso me afectó de otra manera. ¿Qué tipo de comentarios sobre mi familia? Mi educación,
¿Los restaurantes? Tu educación. Le parecía extraño que me casara con alguien sin una carrera universitaria. Yo tenía un ciclo formativo de grado superior en hostelería y suficientes certificados de formación continua como para empapelar un baño. Pero al parecer Beatriz había estado esperando a que llamaran del IE o de ESADE. ¿Y tú escuchabas esto? Sí. No lo sé. Diego. Con los años. Mucho. Me levanté y caminé hacia el fregadero. No estaba furiosa de la misma manera que el viernes. Esto era peor. El viernes había sido un momento desagradable. Esto tenía historia. ¿Qué le decías? Le decía que parara. ¿Siempre? Dudó. Ahí estaba mi respuesta. A veces cambiaba de tema. Lo miré. A veces. A veces simplemente lo dejaba pasar. ¿Alguna vez te reíste? Su rostro se tensó. Lucía. ¿Lo hiciste? Un par de veces, probablemente. No porque estuviera de acuerdo con ella. ¿Por qué entonces? Porque era incómodo. Asentí despacio. Por supuesto. Suena peor de lo que era. No. Creo que suena exactamente como era. Se puso de pie. No me avergonzaba de ti. No he dicho que lo hicieras. Siempre he estado orgulloso de ti, Diego. Hasta el viernes. Ni siquiera sabías cuál era mi trabajo. Sí que lo sabía. ¿Cuál es mi cargo? Abrió la boca. No salió nada. Eso nos dolió a los dos. Cogí la llave de la mesa y le di vueltas entre los dedos. Durante años tu madre dice algo desagradable. ¿Y qué me dices a mí? No lo sé. Yo. Es que mamá es así. O no dejes que te afecte. O mi favorito. ¿Podemos tener por favor unas navidades tranquilas? Se volvió a sentar. Pensaba que estaba manteniendo la paz. ¿Para quién no lo respondió? Me senté frente a él. Seguías pidiéndole a la persona razonable que fuera razonable para no tener que lidiar con la persona irracional. Diego bajó la mirada. Ese fue el primer momento desde el viernes en que vi algo en él además de actitud defensiva. Sabía que yo tenía razón, y odiaba que saberlo no me hiciera sentir mejor. Te quiero, dijo. Lo sé. Eso pareció sorprenderle. Yo también te quiero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Esa era la verdad. No estaba descubriendo de repente que mi marido era un monstruo. Habría sido más fácil si lo fuera. Diego se había portado bien conmigo de 100 maneras cotidianas. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Recordaba el aniversario de la muerte de mi padre incluso cuando yo no lo mencionaba. Cuando mi madre necesitó cirugía de cataratas, se cogió 2 días libres porque yo no podía ausentarme de la apertura de un restaurante. Me quería. También había pasado 8 años permitiendo que su madre me minara la moral porque enfrentarse a ella era más difícil. Ambas cosas eran ciertas. Y a los 47 años, era lo bastante mayor para saber que la mayoría de los matrimonios no se rompen por una única y dramática traición. A veces se desgastan en lugares que nadie se molesta en reparar. Necesito espacio, dije. ¿Cuánto? No lo sé. El timbre de la puerta sonó antes de que pudiera responder. Diego miró hacia el pasillo. Supe quién era antes de que abriera la puerta. Beatriz entró llevando su bolso como si llegara a una reunión del Consejo de Administración. Se detuvo al verme. Oh. Bien. Estás aquí. Casi admiré su confianza. Diego no. Mamá. No es un buen momento. Solo será un minuto. Me miró. Lo que pasó este fin de semana fue innecesario. Llegué a esperar, pensando que habría algo más. No lo hubo. ¿Esa es tu frase de apertura? Pregunté. Avergonzaste a Paula. No. Paula se casó. Convertiste un desacuerdo privado en un asunto de negocios. Le dijiste a la persona que gestionaba la mitad de los preparativos de tu boda que no asistiera. No sabía que estuvieras gestionando nada. Y ahí estaba. No lo sabías porque nunca preguntaste. La mandíbula de Beatriz se tensó. ¿De verdad crees que ser dueña de una parte de una empresa de restaurantes cambia de dónde vienes? Diego se levantó. Mamá. Levanté una mano. No. Deja que termine. Beatriz me miró. Pude ver que esperaba a la antigua Lucía. La que sonreía tensamente y cambiaba de tema. No lo cambia. Dije. Parpadeó. ¿Qué cambió de dónde venía? Me apoyé en la encimera. Fui camarera. Mi padre arreglaba aparatos de aire acondicionado industrial. Mi madre trabajó en el mostrador de facturación de una clínica dental durante 31 años. No éramos ricos. Nada de eso cambió porque yo comprara una participación en Azahar. Beatriz no dijo nada.
Sonreí levemente. Esa es la parte de la que estoy orgullosa. Diego abrió la puerta principal. Mamá, tienes que irte. Ella lo miró fijamente. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa. ¿Por culpa de ella? Diego negó con la cabeza. Por tu culpa. La cara de Beatriz cambió. No mucho. Solo lo suficiente. Luego cogió su bolso y salió sin decir una palabra más. Diego cerró la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego se volvió hacia mí como si algo se hubiera resuelto. Conocía esa mirada, y tal vez 6 años antes habría sido suficiente. Gracias, dije. Frunció el ceño. Pero has hecho hoy lo que deberías haber estado haciendo durante 8 años. Sus hombros cayeron. Lucía, ¿qué más quieres que haga? Todavía no lo sé. Lo decía en serio. 3 días después alquilé un piso amueblado de una habitación para un mes. A Diego no le gustó. A mí tampoco. El colchón era demasiado blando. La cocina tenía exactamente un cuchillo útil. Y la vecina de arriba al parecer creía que pasar la aspiradora a las 6:30 de la mañana era una práctica espiritual. Pero necesitaba un lugar que no fuera nuestra casa, y que no fuera un hotel. Necesitaba el silencio suficiente para averiguar si echaba de menos a Diego o simplemente echaba de menos mi rutina. Luego, el jueves por la tarde, llamó Valentina. Sus primeras palabras fueron: tenemos un problema. Yo estaba sentada en mi escritorio en Azahar. ¿De qué tipo? Beatriz ha presentado una queja. ¿Ante quién? Ante nosotros. Me enderecé. Valentina me explicó que Beatriz se había puesto en contacto con la oficina de administración de Azahar y me había acusado de utilizar mi autoridad en la empresa para tomar represalias contra un cliente por una disputa personal. Por primera vez en toda la semana, no tuve una respuesta inmediata. ¿Puede causar problemas? ¿Puede hacer ruido? Eso no es lo que he preguntado. Valentina suspiró. El aval personal era tuyo. Tenías todo el derecho a retirarlo. Y recusarte fue la decisión correcta. Pero el momento en que retiraste las concesiones discrecionales podría plantear dudas. Me eché hacia atrás. Ahí estaba. La parte en la que estar enfadada y tener razón no significaba necesariamente que lo hubiera manejado todo a la perfección. Para el viernes, los socios de Azahar habían acordado una revisión interna. Hasta que se completara, yo me apartaría de las decisiones relacionadas con los olivos. Diego se ofreció a llamar a mis socios. No, Lucía, puedo explicarles exactamente lo que pasó. Lo sé. Entonces déjame. Esta parte es mía. Esa noche, sola en mi apartamento, reenvié todos los correos electrónicos que había mandado, cada autorización que había cambiado, y cada mensaje relacionado con la boda de Paula. Nada de borrar. Nada de dar explicaciones a medias. Si había cruzado una línea profesional, necesitaba saberlo. Beatriz se había pasado años juzgando de dónde venía. Yo no iba a defender dónde estaba ahora fingiendo que no podía cometer errores. Y por primera vez desde aquel viernes por la mañana, no me preocupaba demostrar que Beatriz estaba equivocada. Me preocupaba saber si yo había tenido toda la razón. La revisión tardó 9 días. 9 días no es mucho tiempo. A menos que estés esperando a que 3 personas con las que has trabajado codo con codo durante años decidan si utilizaste tu posición para saldar una cuenta familiar. Entonces 9 días se convierten en una era geológica. Seguí trabajando. Solo que no en nada relacionado con los olivos. Nadie me trató de forma diferente, lo que de alguna manera lo hizo peor. Valentina seguía quejándose de las facturas. Nuestro director de operaciones me seguía acorralando por las horas extras en la ribera. La gente me seguía poniendo en copia en correos que deberían haber sido 2 frases y que de alguna manera se convertían en 12. La vida normal continuaba mientras un rincón de la mía estaba bajo el microscopio. En la 9ª mañana, los socios me llamaron a la sala de conferencias. Valentina estaba allí, pero no sonreía. Yo tampoco. Arturo Vidal, nuestro socio principal, tenía una carpeta abierta frente a él. Hemos revisado el contrato, las modificaciones, tus correos y el historial de autorizaciones. Asentí. El aval personal era tuyo para retirarlo. El personal adicional y las mejoras eran discrecionales, y recusarte de la cuenta fue apropiado una vez que el conflicto se volvió personal. Solté el aire. Entonces Arturo levantó un dedo. No he terminado. Por supuesto que no. El momento fue pésimo. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Se echó hacia atrás. Tenías derecho a hacer lo que hiciste, Lucía. Eso no significa que me encante que ocurriera el día antes de un evento porque alguien te hizo enfadar. A mí tampoco. Eso pareció sorprenderle.
Les dije que había estado pensando en ello. Luego propuse algo que había redactado la noche anterior. Ningún socio o director debería avalar personalmente un evento que involucre a familiares directos. Cualquier descuento discrecional por encima de cierta cantidad debería requerir una segunda aprobación cuando hubiera parientes involucrados. Arturo lo leyó. Valentina me miró. Ha sido muy divertida esta semana. Gracias. Eso no era un cumplido. La revisión terminó sin medidas disciplinarias. Finca Los Olivos volvió a estar bajo mi supervisión el lunes siguiente. Debería haberme sentido reivindicada. Sobre todo me sentí aliviada. Había una diferencia. 2 días después, Paula vino a mi piso con 2 cafés. ¿Sin flores? Pregunté. Las consideré. Buena decisión. Me tendió un vaso. Nos sentamos a la minúscula mesa de mi cocina. Parecía cansada de esa manera en que se supone que los recién casados no deben parecerlo hasta al menos el segundo año. Álvaro y yo le estamos devolviendo el dinero a Diego. ¿Por qué? Los 17.500. No tienes que contarme eso. Quería que lo supieras. Jugueteó con la funda de cartón del café. Tardaremos un tiempo. Eso es cosa vuestra y de Diego. Lo sé. Levantó la vista. También quería pedirte perdón otra vez. Ya lo hiciste. No como es debido. Esperé. Ella dijo. Cuando mamá te dijo que no vinieras, me quedé allí parada porque tenía miedo de que retirara el dinero. Te hice pagar por mi miedo. Esa fue una disculpa mejor. Agradezco que digas eso. Paula asintió. Luego soltó una risita sin humor. ¿Sabes qué es lo ridículo? Que llevo gestionando a mamá desde que tenía 12 años. Bienvenida al club. Ese es el problema. No debería haber un club. Eso me hizo sonreír. Antes de irse, Paula se detuvo en la puerta. ¿Puedo contarte algo sobre mamá? Estuve a punto de decir que no. En cambio, esperé. No creció de la manera en que actúa como si lo hubiera hecho. ¿Qué quieres decir? El abuelo Paco era mecánico. Sabía que el padre de Beatriz había trabajado con coches. Siempre había supuesto que era dueño de un concesionario o algo similar por la forma en que ella hablaba de su infancia. Trabajaba en un taller de reparación en Móstoles, dijo Paula. La abuela reponía estanterías en un Mercadona. Luego trabajó en la caja. Me quedé mirándola. Tu abuela trabajó en Mercadona durante años. Eso explicaba algo. No excusaba nada. Pero explicaba algo. Beatriz se había pasado décadas construyendo distancia entre ella y la vida de la que venía. Al parecer, había llegado tan lejos que podía mirar atrás y burlarse. Diego, mientras tanto, estaba haciendo algo que yo no esperaba. Empezó a ir a terapia. Solo. Me enteré porque me lo contó durante una cena una noche, no porque quisiera reconocimiento. He ido 2 veces. ¿Qué tal? Desagradable. Sonreí. Suena prometedor. Se rió. Luego se puso serio. No dejó de pensar que yo era neutral. No decía nada. No lo eras. No. Pensaba que si mamá decía algo y yo no estaba de acuerdo con ella, eso significaba que no era parte de ello. Y ahora creo que el silencio normalmente ayudaba a quien estuviera siendo el mayor grano en el culo. Ese no era lenguaje de terapeuta. Ese era Diego. Significó más para mí por eso. También le había dicho a Beatriz que no podía venir a nuestra casa sin llamar primero. Ni comentarios sobre mi trabajo. Ni comentarios sobre mi familia. Ni bromas que en realidad eran insultos con mejor marketing. Lo más importante es que no me pidió que le explicara yo las reglas. Después de unas semanas, acepté ver a una consejera matrimonial con él. Seguía manteniendo el piso. No estaba lista para volver a casa porque se hubiera portado bien durante 3 martes. Entonces Beatriz me invitó a comer. Estuve a punto de declinar. La historia de Paula sobre sus abuelos me hizo cambiar de opinión. Nos encontramos en un restaurante tranquilo del barrio de Salamanca. Beatriz ya estaba sentada cuando llegué. Después de que el camarero se fue, cruzó las manos. Te debo una disculpa. Esperé. No debí llamarte camarera. La miré. No es de eso de lo que tienes que disculparte. Sus cejas se arquearon. Perdona. ¿Pero qué? No hay nada malo en ser camarera. ¿Sabes a lo que me refería? Sí. Me recosté. Ese es exactamente el problema. Se quedó quieta. No estabas describiendo mi antiguo trabajo. Me estabas diciendo cuál creías que era mi valor. Estaba enfadada. Yo también. No insulté tu forma de ganarte la vida. Beatriz miró hacia la ventana. Ya he pedido perdón. Por la palabra. No por lo que querías decir.
Su boca se tensó. Lucía, tú y yo venimos de tipos de personas muy diferentes. Casi sonreí. Ahí estaba de nuevo. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Sabes a lo que me refiero? No. Dímelo. No lo hizo. Así que dije en voz baja. Tu padre arreglaba coches. Su expresión cambió de inmediato. Deja a mi padre fuera de esto. Tu madre trabajaba en el Mercadona. Deja a mi madre fuera de esto. No la estoy insultando, Beatriz. Me miró. Le sostuve la mirada. Lo estás haciendo tú. Por una vez. Beatriz García no tenía nada preparado. Continué, pero mantuve la voz baja. Tu madre se pasaba el día de pie atendiendo clientes. Mi madre se sentaba detrás de un mostrador de facturación lidiando con compañías de seguros. Yo llevaba platos en cenas. Tu padre reparaba motores. El mío arreglaba aparatos de aire acondicionado. ¿Cuál de esas personas se suponía que debía avergonzarse? Eso no es lo que he dicho. Es lo que llevas diciendo 8 años. Miró hacia la mesa. No lo disfrutaba. Eso es importante. No me senté allí pensando que por fin había encontrado el arma que la heriría. Sus padres no eran armas. Parecían personas trabajadoras. Después de un rato, Beatriz dijo. Mi madre odiaba ese trabajo. Seguro que lo hacía algunos días. Llegaba a casa exhausta. Igual que yo. Otro largo silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Siempre tuve miedo de que la gente lo supiera. ¿Saber el qué? Que no teníamos dinero. Su voz había cambiado. No dramáticamente. Solo lo suficiente para sonar menos como la madre de Diego y más como una mujer mayor admitiendo algo que no le gustaba de sí misma. Me casé en una familia donde todos habían ido a la universidad. Pertenecían a clubes. Viajaban. Sabían qué tenedor usar. Casi me río. Beatriz. Todo el mundo sabe qué tenedor usar. Se empieza por fuera. Me echó una mirada. Fue el primer momento casi normal que habíamos tenido en semanas. Luego dije. Te pasaste la vida con miedo de que la gente te mirara por encima del hombro. No respondió. Así que te aseguraste de mirar tú por encima del hombro primero. Sus ojos se apartaron de los míos. No obtuve una disculpa preciosa después de aquello. Ni lágrimas. Ni abrazo. Beatriz simplemente dijo. Supongo que te di bastantes motivos para pensar mal de mí. No quiero pensar mal de ti. Eso la sorprendió. Simplemente no voy a permitir que pienses mal de mí en voz alta nunca más. Terminamos la comida. Ella pagó su mitad. Yo pagué la mía. Me pareció lo correcto. Unas noches más tarde, pasé por la casa. Diego estaba haciendo espaguetis. Mi llave seguía en su cómoda, donde la había dejado semanas antes. Me vio cogerla. No me preguntó si volvía a casa. Eso ayudó. La metí en el bolso. No iba a volver esa noche. Quizá tampoco esa semana. Pero por primera vez desde que la había dejado sobre la encimera de la cocina, sentí que la llave era algo que yo elegía llevar. No algo a lo que estaba obligada. Volví a casa 3 semanas después. No hubo una reunión espectacular. Diego me ayudó a subir 2 maletas por las escaleras. Se quejó de que una de ellas pesaba como si hubiera metido ladrillos. Y yo le dije que si alguna vez hubiera levantado sus propios jerseys de invierno, sabría exactamente lo que pesaban. Luego pedimos comida a domicilio. Eso era lo más romántico de lo que éramos capaces en aquel momento. Volver a casa no significaba que todo estuviera arreglado. Significaba que yo creía que quedaba lo suficiente en lo que trabajar. Todavía había días en los que Diego se callaba durante un conflicto. Y yo asumía de inmediato que se estaba retirando a la antigua versión de sí mismo. Había veces que yo escuchaba críticas donde él no había tenido intención de hacerlas, porque había pasado demasiado tiempo atenta a ellas. La terapia ayudó. No porque nuestra consejera nos entregara algún secreto brillante para el matrimonio. Más que nada, nos hizo terminar frases que llevábamos años evitando. Diego aprendió que mantener la paz y proteger un matrimonio no siempre eran la misma cosa. Yo aprendí que establecer un límite antes de estar furiosa funcionaba mejor que establecer uno después de haber llegado a mi límite. Beatriz cambió más despacio, lo cual, francamente, me daba más confianza. Una mujer de 72 años que se reinventa por completo en 6 semanas. O está mintiendo, o está vendiendo algo. Llamaba antes de venir de visita. Dejó de comentar mi ropa. Me preguntó por azar una vez, y realmente escuchó la respuesta. Luego, un domingo por la noche, estuvo a punto de meter la pata.
Estábamos terminando de cenar, cuando empezó a quejarse de una joven camarera que le había atendido en la comida. La pobre chica no se sabía el menú en absoluto. Si vas a esperar una buena propina, al menos podrías aprender lo que estás haciendo antes. Mamá. Diego no levantó la voz. Beatriz se detuvo. ¿Qué? Lo miró a él, luego a mí. Yo no dije nada. Esa fue la parte importante. No tuve que hacerlo. Beatriz respiró hondo. Tienes razón. Luego cogió su café. Aunque realmente no se sabía el menú. Diego suspiró. Yo me reí. El progreso no siempre llega llevando una aureola. A veces se queja durante todo el camino al entrar por la puerta. Para la primavera, la vida se había sentado en algo que no era la antigua normalidad y tampoco era completamente nuevo. Entonces Azahar organizó una cena benéfica en Los Olivos para una organización regional de bancos de alimentos. Teníamos poco más de 200 invitados, una subasta silenciosa y el tipo de plano de mesas que hace que los adultos razonables se cuestionen si la civilización fue una buena idea. Diego vino. Y también Beatriz. Paula y Álvaro también estaban allí. Paula y Álvaro le habían estado enviando a Diego pagos mensuales para el saldo de la boda. Diego no se lo había pedido, pero Paula insistió. Ella y yo no éramos de repente hermanas con jerseys a juego. Éramos algo mejor que eso. Éramos sinceras. A unos 40 minutos del servicio de cena, uno de nuestros camareros se puso enfermo. Luego otra camarera se torció el tobillo cerca de la entrada de la cocina. Nada catastrófico. Solo la vida en los restaurantes. Encontré a Marcos mirando fijamente el plano de la sala. ¿Cómo de mal estamos? Faltan dos. Sección del lado este. Me quité la chaqueta. Marcos me miró. Lucía, se supone que eres la anfitriona y se supone que deberías tener suficientes camareros. Me lanzó una mirada. Muy útil. ¿La mesa 32 todavía está esperando los platos principales? Sí. Agarré un delantal. Hacía tiempo que no llevaba una sección entera, pero la memoria muscular es algo curioso. Una bandeja se equilibra igual ya tengas 26 o 47 años. Tus rodillas, lamentablemente. No. Estaba recogiendo platos de ensalada cuando Diego apareció a mi lado. Miró el delantal. Ascenso temporal. ¿Quieres ayuda? ¿Te sabes los números de las mesas? No. Entonces, absolutamente no. Él sonrió. Uno de los invitados que estaba cerca me reconoció. Lucía. Me di la vuelta. Era un hombre que había conocido en una comida de negocios en Madrid. Miró a Diego. Y luego a mí de nuevo. Pensaba que eras una de las dueñas. Lo soy. Miró los platos en mis manos. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Antes de que yo pudiera contestar, Diego lo hizo. Porque necesitan ayuda. Eso fue todo. 4 palabras. No dijo que yo estuviera siendo humilde. No explicó que yo había empezado como camarera. No convirtió mi trabajo en alguna lección inspiradora. Alguien necesitaba ayuda. Yo sabía cómo ayudar. Fin de la historia. Le di un beso rápido en la mejilla. La mesa 32 necesita agua. Pensaba que habías dicho que no podía ayudar. Te han ascendido. A servir agua. No te lo creas demasiado. Aproximadamente 1 hora después. Llevaba 2 platos hacia el lado este cuando vi a Beatriz cerca del pasillo. Había estado observándome. Por solo un segundo, me pregunté qué le estaría pasando por la cabeza. Luego señaló discretamente a través del salón. La mesa 12 lleva un rato intentando llamar la atención de alguien. Me detuve. Beatriz pareció incómoda de inmediato. No quería. Levanté una ceja. No te estoy dando órdenes. La dejé sufrir un segundo más. Buena salvada. Casi sonrió. Eso pensaba. Entregué los platos y encontré a alguien para la mesa 12. Esa fue nuestra gran reconciliación. Sin abrazos. Sin discursos sobre lo equivocada que había estado. Y yo lo prefería así. Algunas relaciones no necesitan volverse íntimas para ser decentes. Beatriz y yo probablemente nunca iríamos de compras juntas ni nos llamaríamos solo para charlar. Pero había dejado de tratar mi presencia en su familia como algo que requiriera justificación. Y yo había dejado de necesitar su aprobación. Esos eran 2 logros muy diferentes. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueran, me quedé cerca de la estación de servicio ayudando a apilar platos. Una joven camarera llamada Alba dobló la esquina llevando más de lo que debería. Un plato empezó a resbalar. Agarré el borde antes de que cayera. Cuidado. Alba estabilizó la bandeja. Gracias, jefa. Cuando quieras. Se apresuró hacia la cocina.
La vi alejarse y pensé en las palabras de Beatriz aquella mañana de viernes. Conoce tu lugar, camarera. Durante años, había pensado que mi trabajo era demostrar que pertenecía a la mesa de Diego, a su familia, a habitaciones llenas de gente con títulos universitarios y membresías en clubes exclusivos y apellidos que nunca habían tenido que explicar. Pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, me vestía de forma lo suficientemente correcta, mantenía la calma lo suficiente, al final nadie podría cuestionar si merecía estar allí. Qué manera tan agotadora de vivir. Yo había sido camarera. De las de verdad. No. En secreto. Otra cosa todo el tiempo. Había rellenado cafés para personas que nunca levantaban la vista de sus periódicos. Había trabajado turnos dobles con dolor de pies. Había limpiado ketchup de las mesas después de cerrar y contado billetes arrugados a medianoche. Ese trabajo pagó mi alquiler. Me ayudó a cuidar de mi madre. Me enseñó a leer el ambiente, a calmar a un cliente enfadado, a formar a un empleado, a controlar costes y a darme cuenta de cuando alguien necesitaba ayuda antes de que tuviera que pedirla. Con el tiempo, esas habilidades me ayudaron a dirigir restaurantes, luego a invertir en ellos, luego a ser propietaria de una parte de la empresa que los operaba, pero convertirme en dueña no había hecho que la camarera que solía ser fuera respetable. Ella ya era respetable de por sí. Esa era la parte que Beatriz no había entendido. Y si soy justa, quizá yo tampoco lo había entendido del todo. Durante mucho tiempo, pensé que la dignidad venía de subir lo suficientemente alto como para que nadie pudiera mirarte por encima del hombro. No es así. Alguien siempre encontrará una escalera. Carsi, la dignidad es saber que no tienes que subir solo porque ellos hayan traído una. Diego me esperaba cerca de las puertas principales cuando terminé. ¿Estás lista, Casi? Sostuvo mi chaqueta mientras me la ponía. Luego salimos juntos. No porque todo entre nosotros se hubiera borrado. No era así. Simplemente ahora sabíamos qué era lo que llevábamos a cuestas. Y por fin estábamos cargando cada uno con nuestra parte. Beatriz me dijo una vez que conociera mi lugar. Resulta que sí lo conocía. Ella era la que se había equivocado. Si alguna vez has tenido a alguien que confunda tu trabajo, tus orígenes o de dónde vienes con lo que vales, entonces probablemente entiendas por qué me costó tanto tiempo aprender la diferencia. A veces el lugar más importante que te ganas no es en la mesa de otra persona. Es el lugar donde ya no necesitas su permiso para sentarte.